Buenos días. Vamos a hacer una correlación clínico-patológica de un caso clínico que se presentó en el complejo hospitalario en el servicio de medicina interna. El caso clínico es una mujer de 63 años con adenopatías cervicales, síntomas B, pérdida de peso, anemia y esplenomegalia. Este caso lo presentamos el viernes pasado con los residentes y funcionarios del Servicio de Medicina Interna. Y haciendo una correlación, estamos haciendo un análisis de ver dónde fallamos o si fallamos, ¿no? Integralmente en el sistema, ¿no? Aquí tenemos un esquema del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, un esquema del proceso diagnóstico, que es un documento que ellos hicieron, porque el 60%, el 70% de los errores en la medicina se presentan en el proceso diagnóstico. Entonces vamos a hacer una correlación real de un caso clínico de esta paciente. Y aquí están las experiencias del paciente con el sistema de salud. El paciente cuando ingresa al sistema de salud, en este caso atención primaria con el médico general en la ULAPS, en la CAPS, ULAPS o en la policlínica. Entonces hay una recolección de la historia clínica por el médico, como tradicionalmente. Hay una historia clínica, un examen físico, unas pruebas de diagnóstico que deben reposar en un expediente que, como no tenemos expediente único en el país, entonces no conocemos el detalle de lo que ha pasado en estos 6 meses de evolución que tenía esta paciente, ¿no? Esto es en atención primaria. Y obviamente aquí hay un aspecto importante que es la correlación, la integración y la interpretación de la información. Esto es clave para evitar errores, ¿no? Este esquema del Instituto de Medicina dice que luego viene en este proceso viene la comunicación del diagnóstico, obviamente a través de un diagnóstico de trabajo, para ofrecer un tratamiento adecuado, correcto, asertivo, para tener mejores resultados con el paciente, ¿no? En este caso, en esta situación real, entonces aquí lo que teníamos es en atención primaria, un caso que tenía adenopatías cervicales, entonces aquí lo que medía es la aplicación de un protocolo de adenopatías cervicales y un protocolo de anemia, de abordaje de anemia o anemia microcítica o anemia de enfermedades crónicas, ¿verdad? En atención primaria. El razonamiento diagnóstico en este caso, específico y real, de 6 meses de evolución con adenopatías cervicales y la paciente tenía anemia microcítica, fue fundamental el razonamiento clínico y la estructura de un diagnóstico diferencial personalizado a esta paciente. Ya estos protocolos se cuentan para atención primaria, ¿no? Están en proceso de divulgación. En los hospitales o en el hospital donde llegó la paciente, obviamente es importante entonces el abordaje del paciente, de este paciente que ya sabemos que tenía anemia microcítica versus inflamación o de enfermedades crónicas, como el diagnóstico diferencial lo verán más tarde. El protocolo de abordaje del linfoma, porque tiene adenopatías cervicales, síntomas B, anemia y esplenomegalia, puede ser un linfoma. Y el protocolo de un primario desconocido, que es importante para hospitales de tercer nivel, un cuarto nivel, obviamente para referir al Instituto Oncológico Nacional. Y aquí entonces lo importante es el análisis y la ponderación del hemograma, que fue un dato clave para el diagnóstico en este caso, un hemograma que podía estar acá. Nosotros no tenemos esos hemogramas de hace 6 meses, porque no tenemos un expediente único, desafortunadamente, en el país. Protocolo de abordaje del linfoma en el hospital, ya estando en el hospital el paciente, el protocolo del carcinoma primario, como veremos más tarde, la importancia de este protocolo. Y el protocolo inicialmente de un carcinoma primario desconocido sin inmunohistoquímica, que es lo que pasa inicialmente. Se hace el patólogo da el informe y la primera impronta es carcinoma. Esto no dice mucho porque hay que hacer inmunohistoquímica. Si no hay inmunohistoquímica, entonces habría problemas en el diagnóstico del tipo de cáncer. Es clave. Esto lo hemos mencionado previamente, no vamos a entrar en detalles, sino específicamente en el paciente, el guión de la enfermedad.
el guión del diagnóstico y el guión de manejo. Aquí lo que queremos resaltar es el guión de la enfermedad, que la paciente se presentó con adenopatías cervicales, pérdida de peso significativa, sudoración nocturna interrogada, esplenomegalia, anemia y síntomas, tenía síntomas B y fiebre, ¿no? Acá no está fiebre. Y la presentación que tuvo, como vamos a ver más tarde, fue una presentación atípica del diagnóstico final. Aquí solamente para recordar entonces en el guión de diagnóstico, siempre importante la historia clínica, el examen físico, definir el síndrome. El síndrome es bien importante para considerar otros diagnósticos, el diagnóstico diferencial personalizado a esta paciente, el análisis bayesiano que hacemos y las pruebas de laboratorio pertinentes. En este caso comenzamos con el hemograma y los estudios obviamente de imágenes para una toma de decisión clínica. El caso clínico, entonces repetimos, una mujer de 63 años con adenopatías cervicales, fiebre que no pusimos aquí, síntomas B, pérdida de peso, anemia y esplenomegalia. Entonces los exámenes iniciales que se mandaron al servicio de urgencia, en la admisión del paciente fue un hemograma, un VIH, una dihidrogenasa láctica, un ácido úrico, urinálisis y una química, entre otros, una química que resultó normal. Y en el resultado de la anemia del hemograma, resultó una anemia microcítica ferropénica con un hierro de 28. Y aquí era importante la definición de la anemia con la atención primaria, porque puede ser una anemia por enfermedad crónica, que puede ser algo de microcítica, pero ya aquí esta era muy ferropénica, ¿no? Una anemia ferropénica. El VIH indicado en esta paciente, vamos a ver el diagnóstico diferencial ahora, el VIH salió negativo, dihidrogenasa láctica, ácido úrico y urinálisis salieron normales, así como una química general. La radiografía de tórax fue normal. Entonces, obviamente, con los estudios de laboratorio, con estos estudios de laboratorio, tendríamos que hacer una reformulación del diagnóstico diferencial sin los estudios de laboratorio inicial, como lo veremos ahora, y con los estudios de laboratorio iniciales sin la biopsia, porque la biopsia está para el final. Los diagnósticos que se hicieron inicialmente fueron un síndrome de adenopatías generalizadas con síntomas constitucionales. Y el primer diagnóstico diferencial obviamente es un linfoproliferativo. Es una probabilidad que se estimó el residente en un 50%. O la tuberculosis ganglionar, porque la tuberculosis es una enfermedad endémica en el país, la tuberculosis ganglionar da iguales síntomas. Entonces hay que considerar la tuberculosis ganglionar. O una infección viral crónica como VIH. VIH es posible, aunque no había factores de riesgo. O una mononucleosis crónica, de una evolución larga. O un citomegalovirus, ¿no? Entonces virus. Pero ya tenemos obviamente que la infección por VIH salió negativa, ¿verdad? Salió negativa. Y la otra posibilidad era un síndrome linfoproliferativo. Si nosotros consideramos a la aplicación del síndrome, un síndrome solamente linfoproliferativo, entonces dejamos por fuera otros diagnósticos diferenciales. Por eso el importante es poner un síndrome de adenopatía con síntomas B. Generalmente no dice mucho, pero incluye algunos aspectos como el linfoma, la tuberculosis e infecciones crónicas que pueden dar también estos síntomas, que no son específicos ni patognomónicos. Se le hace el hemograma como lo vimos anteriormente, entonces la anemia resultó ser, esto ya recapitulando, la anemia resultó ser una anemia microcítica y entonces se reconsideran otras causas como neoplasias por pérdida. ¿Por dónde puede haber pérdida? Por el tubo digestivo, por el estómago, que no había síntomas gástricos, no había gastritis atrófica, no había Helicobacter pylori, no había epigastralgia, llenura, como vamos a ver más tarde. Entonces no había síndromes de estómago, pero no había que pensar en el estómago. El colon, que bueno, no se piensa, pero el colon sí se hay que hacer detección. Esta paciente no tenía colonoscopía ni estudios para descartar cáncer de colon, entonces como la mayoría de la población, ¿verdad? O pérdidas por orina. La paciente no refería hematuria, no refería haber acudido a un médico que le haya dicho que tenía orina con sangre oculta, y también el urinálisis salió normal, entonces prácticamente es menos probable, pero habría que considerar entonces la vejiga y el riñón, ¿verdad? Aquí en la mujer vejiga entonces, ¿no?
O sangrado transvaginal, que da una anemia microcítica, ferropénica, sangrado transvaginal. Esta paciente no tenía antecedentes de sangrado transvaginal. Entonces el interrogante es ante una anemia microcítica ferropénica. Es la anemia microcítica ferropénica prototipo del linfoma que lo pusimos de primer diagnóstico. Entonces no es la anemia microcítica ferropénica, no es prototipo del linfoma, pero puede aparecer como, se puede convertir en anemia microcítica la anemia de enfermedad crónica, o sea, la anemia de inflamación. O sea que sí habría que considerar el linfoproliferativo, pero obviamente habría que considerar otros aspectos que son más prototipos de anemia microcítica ferropénica. Considerar la anemia de inflamación, o sea, la anemia de enfermedades crónicas versus la ferropénica. Entonces ya estamos haciendo un protocolo para estos temas, para tanto las policlínicas, para los hospitales, porque es difícil, un poco, hay que definir bien el hemograma, cosa que no se hace en la práctica clínica. Entonces el hemograma, el laboratorio debe definir bien todos los parámetros del hemograma, y el médico entonces definir bien si es una anemia ferropénica, buscar si es ferropénica o si es por inflamación de enfermedades crónicas, que incluyen enfermedades granulomatosas o cáncer, ¿no? o cáncer. Entonces, con este estudio del hemograma, considerando lo que hemos dicho anteriormente, que no haya pérdidas por otro lado, y considerando que la anemia microcítica no es prototipo, entonces, del linfoma, entonces se considera entonces otro diagnóstico, que es la neoplasia del tubo digestivo. No sabemos dónde está porque no tiene síntomas ni de colon ni de estómago. Tampoco hay pérdidas por otros órganos. Y se sigue considerando entonces el síndrome linfoproliferativo en una probabilidad un poco más baja. Esto lo podemos equiparar, bueno, ya con la anemia microcítica, que puede presentarse el linfoma también, que no es lo prototipo, recalcamos, pero entonces podríamos poner 45 y 45 probabilidades de tener una neoplasia o un síndrome linfoproliferativo. Esto es solamente teniendo estos estudios de laboratorio que hemos mencionado hasta el momento. La radiografía en ese momento salió normal. Y lo de la tuberculosis entonces es mucho más bajo, entonces baja la probabilidad. La tuberculosis tampoco cursa con prototipo de anemia microcítica, pero puede tener anemia microcítica. Aparte que esta paciente puede tener anemia microcítica previa y se le suma una enfermedad nueva, ¿no? Entonces por eso es que el diagnóstico diferencial no puede ser un solo diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico diferencial adecuado a la epidemiología, a los factores de riesgo de la paciente específica. Es una medicina personalizada, ¿no? Entonces no es un diagnóstico diferencial de libro. Entonces ya con esto tenemos entonces la neoplasia del tubo digestivo en consideración, y esta paciente entonces se le hizo un estudio de inmunohistoquímica. Este es el protocolo de tumor de primario desconocido, cáncer de primario desconocido. Entonces, en el estudio histológico, el estudio inmunohistoquímico, que se hizo en el Lyon porque se refirió oportunamente temprano, entonces mostró que el paciente tenía la CK7, CK20, CK19, CDX2 positivo en las células neoplásicas. Entonces esto significa, este tipo de inmunoquímica va con adenocarcinoma metastásico, y pone el patólogo compatible con primario gastrointestinal alto. No tenía síntomas de gastrointestinal alto, ¿no? Entonces, en el carcinoma, cuando se refirió al oncológico, fue como carcinoma de primario desconocido, sin el protocolo, porque no teníamos la inmunoquímica. Y entonces habría que referir al paciente, y ellos le hicieron la inmunoquímica. Teníamos entonces en el protocolo, como lo vamos a mencionar más tarde, las probabilidades más frecuentes o lo más frecuente de este carcinoma de primario desconocido es un adenocarcinoma en un 70%, y carcinomas por elemento diferenciado un 25%, que son la mayoría. Entonces, el comprobado en este caso fue la biopsia del ganglio cervical, que había que hacerlo oportunamente. En atención primaria debió detectar que estos ganglios eran significativos, como para referirlo a medicina interna o referirlo al cirujano para la biopsia del ganglio, donde estaba el diagnóstico con inmunoquímica, obviamente. Entonces, sin inmunohistoquímica sale un carcinoma, que esto es lo primero que reporta el patólogo en las primeras horas.
Entonces, como no teníamos histoquímica, nos fuimos por el flujograma del carcinoma de primario desconocido, sin estudio de anemia microcítica ferropénica, tampoco teníamos este estudio. Entonces, este es el resultado. El protocolo de primario desconocido, entonces se pone el protocolo de primario desconocido, se le hace una inmunoquímica y resulta ser un adenocarcinoma, como ya lo mencionamos. Entonces, considerando el adenocarcinoma con anemia microcítica ferropénica, obviamente entonces la consideración es de donde el tubo digestivo. Gastroscopía y colonoscopía. Rápidamente uno hace una gastroscopía en un día, 2 días. Una colonoscopía hay que programarla y demora mucho más. No tenía síntomas de ninguno de los dos y obviamente entonces uno se va por lo más rápido, que es la gastroscopía, ¿no? Y al referirse al Lyon, el Lyon decidió no hacer estudios gastroscópicos ni colonoscópicos, sino darle tratamiento con un adenocarcinoma primario de origen desconocido y se le está en proceso de darle quimioterapia, ¿no? Entonces, en esta mujer de 63 años era importante los estudios de tamizaje. La mamografía, había que tener una mamografía previa, ella tenía una mamografía BRAF 0, un Papa Nicolau que no tenemos resultados, pero se ha hecho, y el cáncer de colon. Esto no tiene estudio de cáncer de colon esta paciente. No sabemos si tiene ese por sangre oculta o qué valor tendrán. Entonces estos serían los estudios de tamizaje. Pero también en atención primaria es importante la detección temprana de cáncer por signos y síntomas. Como nos enseñó el profesor Avilés hace 45 años, los signos y síntomas de cáncer. Entonces nos decían cuáles son los signos y síntomas. Bueno, el National Institute of Clinical Excellence en Inglaterra, el NICE, que hace protocolos clínicos, tiene un excelente protocolo de detección temprana por signos y síntomas y se enfocan para la detección de signos y síntomas, inclusive sobre el tamizaje que a veces no se puede hacer. Entonces el médico debe detectar los signos y síntomas temprano. Esta paciente no tenía signos ni síntomas de tubo digestivo gástrico. Fíjense entonces en el primario desconocido, los linfáticos, en la metástasis más frecuente de un primario desconocido es a hígado, 25%. Esta paciente no tenía en la tomografía axial computada, no tenía ganglios, no tenía tumores en el hígado, no tenía metástasis al hígado, no tenía metástasis pulmonares ni en la radiografía ni en el tomograma. Obviamente tenía los linfonódulos que parecían un linfoma y ven que aquí que el primario desconocido se presenta un 15% en los ganglios linfáticos solamente, ¿no? Acá para recalcar el hemograma completo con frotis de sangre periférica es importante la interpretación del hemograma. Otros estudios, los estudios de imágenes en cáncer en primario desconocido, cuando hay oportunamente se pueden hacer los estudios. Si demoran estos estudios, entonces, y la inmunohistoquímica nos dice que es un adenocarcinoma, entonces hay que irse por el flujograma como hizo el Lyon, que le dio tratamiento, le dio quimioterapia, sin hacerles estudios de endoscópicos, porque ya tenían suficiente documentación de un adenocarcinoma de un primario desconocido, y entonces se le dio tratamiento. Obviamente aquí en este protocolo es importante la referencia oportuna al ION. Muchas veces uno quiere completar todo el caso completo y nos demoran los estudios, ¿no? Demoramos 1 o 2 semanas más y entonces es más importante la referencia oportuna al Instituto Oncológico Nacional. El diagnóstico final de esta paciente, que parecía un linfoma para todo el mundo, era un adenocarcinoma de primario de tubo digestivo alto. Esto lo hizo el patólogo de Lyon. Con este inmunoquímica positivo por las células de tumor. Las células neoplásicas salieron esto positivo. Fue una presentación atípica, entonces es importante porque tener en cuenta que en muchas de las situaciones los pacientes no se presentan con la presentación típica como lo aprendemos en la escuela de medicina o lo aprendemos en los libros, ¿no? Muchas veces cuando es una presentación atípica, entonces es mucho más difícil. Por eso es que es importante hacer un razonamiento del diagnóstico. Esta presentación fue atípica porque no se presentó con epigastralia, no tenía plenitud ni vómitos, no había antecedentes de Helicobacter pylori en varias ocasiones, no tuvo ictericia ni ascitis, no tenía metástasis al hígado, no tenía citis,
no tenía metástasis al hígado, que es propio del cáncer gástrico o de colon, no tenía metástasis ósea, que el cáncer de gástrico también da metástasis ósea. Entonces fue una presentación bien atípica que orientó inicialmente en el proceso de admisión hacia un adenocarcinoma, hacia un linfoproliferativo. Pero como se hace un razonamiento diagnóstico, se hace un diagnóstico diferencial y se van analizando análisis bayesianos de las pruebas apenas vayan llegando, entonces el hemograma reconsideró otros tipos de diagnóstico como el que tenemos presente, que era una anemia microcítica producto de una pérdida por el tubo digestivo alto. Y claves para el diagnóstico oportuno, entonces obviamente la interpretación del tipo de anemia microcítica ferropénica versus inflamatorio de enfermedades crónicas. Es bien importante, se define en atención primaria y al ingreso cuando llega a un hospital, y la referencia oportuna a la biopsia cervical con un protocolo como el actual que estamos terminando para difundir el protocolo de adenopatías cervicales, que tiene un score que le indica o lo orienta al médico general para que refiera oportunamente para hacerle biopsia a ese ganglio, porque no todos los ganglios hay que hacerle biopsia, pero hay un score que puede definir y el médico refiere oportunamente. ¿Qué hacer para mejorar la efectividad clínica entre los niveles de atención? Porque aquí no se trata de mejorar la competencia del médico solamente, sino mejorar el sistema. ¿Cómo mejoramos la efectividad clínica entre los niveles de atención? Atención primaria, con las policlínicas, con los hospitales. Entonces es importante aquí presentar en las sesiones de docencia los protocolos de atención primaria. Eso se está haciendo. Y el modelo es la Policlínica Presidente Ramón. Entre los médicos generales, familiares, con los especialistas de la policlínica. Entonces, esto es importante en estas sesiones, que se pongan los protocolos de atención primaria y se discutan con los especialistas. Y hacen recomendaciones que se toman en cuenta posteriormente. Promover el tamizaje y la detección temprana de por signos y síntomas de cáncer. Importante, aunque esta paciente no lo presentó, no se podía detectar temprano por signos y síntomas, pero es importante que se haga siempre. Promover la cultura del uso de los protocolos de soporte clínico en las policlínicas y en los hospitales, y esto lo están haciendo entre una alianza con el equipo de calidad, el equipo de docencia y el equipo del coordinador de protocolos clínicos en las policlínicas, donde se ha identificado el coordinador de protocolo, ¿no? Y en los hospitales, que la mayoría tienen, excepto en el complejo, tienen un coordinador de protocolos del hospital, ¿verdad?, con el que estamos trabajando. Queda la cultura de revisión del programa CareStream de radiología. Es importante porque el médico entra a este programa y ve los antecedentes radiológicos de la paciente, que ayudan para el diagnóstico y ayudan para evitar hacer estudios innecesarios porque ya están hechos, ¿no? Entonces, o interpretar estudios que nadie los ha visto, porque esto pasa también, ¿verdad? Se hacen los estudios, se depositan en CareStream y nadie los ve. Entonces es importante que el médico que está viendo a este paciente o que está admitiendo a este paciente revise este programa siempre, todos los días. Abordaje correcto de las anemias en atención primaria, el análisis del hemograma para ver si es ferropénica o si es por inflamación, que esto cambia el panorama completamente. Mejorar la gestión de compra de inmunoquímica de tumores en los hospitales donde se hace patología, donde se hace la biopsia por tumor, porque hay que tener la histoquímica de tumores, que es lo que va a definir, no es el microscopio solamente. Entonces, en muchos casos el microscopio dice que es carcinoma. Algunas veces puede decir que el tipo de cáncer sí es un adenocarcinoma, pero para eso está la inmunohistoquímica. Y entonces, correlacionado con este caso, tenemos entonces el protocolo de diagnóstico de manejo de anemia microcítica. El protocolo de abordaje de adenopatías cervicales en el adulto para atención primaria. Hay un protocolo, bueno, en este caso, pero es un protocolo de linfadenitis cervical de niño que lo hizo el equipo del EPOT, especialidades pediátricas. El protocolo de abordaje de linfoma por hospitales, que era importante en este paciente porque la sospecha, el primer diagnóstico posible el probable era linfoma. Entonces había que poner el protocolo de linfoma y guiarse por el protocolo para no perder cosas innecesarias, ¿verdad? Pero ya el hemograma nos dio una alerta mucho más temprana, ¿no?
El protocolo de primario desconocido, que ya se había consultado con el ION, se revisó y ahora con este caso nos da la oportunidad de revisarlo nuevamente con el ION para ya ponerlo y aprobarlo, porque está en el sitio web, pero no está como aprobado, ¿verdad? Entonces este protocolo lo estamos revisando nuevamente de atención primaria y es importante que lo vea el patólogo en el hospital, que nos dé la opinión el patólogo nuestra patología y el Instituto Oncológico, que son los expertos en cáncer. Y es importante entonces, para mejorar esta efectividad clínica entre los niveles, es conformar una alianza estratégica, como efectivamente lo estamos haciendo en los hospitales, policlínicas, referido a la seguridad del paciente, ¿verdad? El objetivo es la seguridad del paciente. Y entonces aquí con calidad que es importante, que tiene que ver con la seguridad del paciente, pero docencia también, no solamente con la educación que vaya orientada a la seguridad del paciente, obviamente, la docencia, y los protocolos clínicos que para atender al paciente y la seguridad del paciente, ¿no? Los protocolos clínicos contribuyen a la seguridad del paciente, no sustituyen al juicio clínico. Entonces, clínica. Muchas gracias, y aquí muestro entonces el sitio de los protocolos, donde están los protocolos, donde vamos subiendo poco a poco más protocolos para que los vean en todas las policlínicas, en todos los hospitales, los médicos lo tengan en el celular y puedan hacer consulta cuando lo requieran. Cuando sea necesario, entonces hacen la consulta y aplican el protocolo en sus partes o en su totalidad, o si se conocen el manejo, entonces solamente se refuerzan con el protocolo que lo están haciendo bien, ¿verdad? Y aquí está el sitio del canal el canal de videos en YouTube de los protocolos clínicos, donde subimos todos estos protocolos y estamos subiendo lo que yo estoy presentando para que lo puedan ver en diferido y puedan ver entonces la presentación, que es el último video que subimos, la presentación del caso clínico que acabamos de presentar. Muchas gracias.